El periodo fetal se inicia en la novena semana y concluye al momento del nacimiento. Esta etapa tiene una duración aproximada de 30 semanas. Sabemos que antes de la semana 9 al producto de la concepción lo denominamos como embrión debido a la etapa en la que éste se encuentra. Hasta este momento lo denominaremos como feto. La etapa fetal se caracteriza principalmente por la maduración tanto de tejidos, órganos y además del cambio en dimensiones, volumen y peso del feto. Además de que muchos de estos órganos van a poder ser visibles y algunos de ellos van a ser funcionales, mientras que otros no van a ser funcionales sino hasta después del nacimiento. Para determinar diversas características del feto, nos vamos a guiar de un estudio de gabinete como lo es el ultrasonido. A través de este vamos a poder determinar diversas características específicas del feto hasta esos momentos, como lo es la edad fetal, con ella poder relacionarla para obtener una fecha probable de parto. Además de esto vamos a poder determinar el bienestar fetal, su morfología, si es normal o anormal, además de características de los anexos embrionarios, como lo es la placenta. Vamos a ver su maduración, además de que vamos a ver también la circulación sanguínea a través del cordón umbilical. Crecimiento y desarrollo fetal. Sabemos que desde antes de la novena semana se dividían a las etapas en estadios o días. Mientras tanto, durante la etapa fetal lo vamos a dividir en semanas, y esto debido a que los cambios son un poco más sutiles en cuanto a la morfología se refiere, pero sí van a haber cambios más notables en cuanto, bien lo mencionaba, en dimensiones, peso y volumen, más específicamente en las últimas semanas de gestación. La semana 9 marca el inicio de la etapa fetal, al mismo tiempo el segundo mes de desarrollo prenatal. Vamos a obtener por medio de la somatometría que la longitud cefalocaudal o coronilla rabadilla alcanza entre 45 y 52 milímetros, siendo la cabeza el principal parte del cuerpo que va a constituir casi la mitad de esta longitud. El pie alcanzará entre 7 y 8 milímetros. Su peso será aproximadamente entre 7,2 gramos y 9 gramos. Dentro de las características que podemos encontrar hasta este momento, podemos determinarlas en externas e internas, siendo las características externas las que mencionaré a continuación. La cara será un poco más ancha. Los ojos aún no van a estar en su posición definitiva y van a estar un poco separados. Los globos oculares van a estar cubiertos, y esto debido a la fusión de los párpados. Vamos a notar también que los miembros inferiores van a ser un poco más cortos que los miembros superiores, y esto debido a la disposición de los músculos. Los pabellones auriculares ya van a estar completamente formados y separados de la cabeza, y van a estar a la altura de las aberturas palpebrales. Podemos ver que la nariz ya va a estar formada, pero aún va a haber un vestigio en forma de surco medio longitudinal en la nariz debido a la fusión de las prominencias nasales mediales. En la mayoría de los fetos es posible ya observar los genitales externos, pero aún no es conveniente determinar el sexo de este. Dentro de las características internas destacan que el hígado ya va a ser funcional y va a ser el principal órgano hematopoyético, además de que el riñón durante esta semana va a concluir su morfogénesis y el metanefros va a empezar a producir orina hacia la cavidad amniótica. Se van a formar las cuerdas vocales. Muchas de las asas intestinales ya van a estar dentro de la cavidad amniótica y se va a iniciar el proceso de milanización. Con eso concluiría la semana 9. Dentro de la semana 10 a 13, los cambios son un poco menos notables en cuanto a características externas, pero sí van a haber otras características más destacables. La somatometría del feto hasta este momento va a oscilar en su longitud cefalocaudal entre 49 y 112 milímetros, siendo la cabeza
ya un tercio de esta longitud. El pie alcanzará entre 7.8 y 18 milímetros. Su peso será un aproximado entre 10.5 a 97.5 gramos. Durante estas semanas es posible ya diferenciar los órganos sexuales externos y poder con ello determinar el sexo fetal. Vamos a ver que durante esta etapa los ojos van a alcanzar su posición definitiva, pero aún van a estar cubiertos por los párpados. El surco medio longitudinal, vestigio de la fusión de las prominencias nasales, va a ser menos evidente conforme al paso de las semanas. Además de esto, sabíamos que en la semana 9 el principal órgano hematopoyético era el hígado. Durante la semana 10 a 13, el principal órgano hematopoyético va a ser el vaso. Además de esto, vamos a notar que el feto va a poder deglutir líquido amniótico, va a producir movimientos respiratorios, además de movimientos faciales y de la cabeza, como son la rotación, retoflexión. Semana 14-16. Este lapso ocupa el cuarto mes de desarrollo intrauterino y evidencia el crecimiento corporal rápido del feto. Alcanza una longitud desde 99 milímetros hasta 150 milímetros y su pie mide aproximadamente de 17 milímetros a 28 milímetros. Y el feto adquiere un peso de 102 gramos a 259 gramos. Estas semanas se caracterizan por la disminución de la cabeza respecto al cuerpo y por la longitud del feto. Podemos observar que el crecimiento de la cabeza va disminuyendo. En la tercera parte de los fetos, entre las semanas 15 y 16, puede observarse un poco de vello fino, llamado lanugo. En estas imágenes podemos apreciarlo perfectamente. Y también observamos el crecimiento de las uñas. En las semanas 14, 15 y 16, las uñas empiezan a crecer considerablemente hasta llegar a la mitad del lecho unguial. En las consecuentes semanas, el feto comienza a presentar uñas más largas. Y de igual forma, en el miembro inferior podemos apreciar el crecimiento de las uñas. Es un poco menos que el de los miembros superiores, pero de igual forma va creciendo. Y también va disminuyendo la proporción de los dedos con respecto al resto del pie. En cuanto a los genitales, en estas semanas empieza la diferenciación genital. Podemos apreciar que el orificio anal aún está perforado en la semana 14. Sin embargo, a partir de la semana 15 en adelante, la mayoría de los fetos tienen perforado el orificio anal. Por ejemplo, en estas está cerrado y empieza a abrir. En los fetos masculinos comienza la formación del escroto, como podemos observar. Sin embargo, aún no está dentro de los testículos, simplemente las bolsas escrotales. Y en los miembros inferiores comienza la aparición de lo que son los primordios foliculares, que se originan en el ovario. La osificación es muy activa en diferentes puntos del esqueleto fetal, y en esta etapa la hematopoiesis desaparece totalmente del saco vitelino y migra hacia lo que es el vaso y el hígado. También se perciben los latidos del bebé, que llegan a ser hasta 50 latidos por minuto. La madre también empieza a notar los movimientos fetales y también pueden ser apreciados por el ultrasonido. Y el feto comienza a secretar lo que son las enzimas pancreáticas a partir de esta semana. Semanas 17 a 20. Estas semanas marcan la primera mitad del embarazo y es también un periodo de crecimiento intenso. El feto alcanza una longitud de 127 a 195 milímetros y el pie mide 26 a 43 milímetros de longitud.
El feto tiene un peso ahora de 218 hasta 582 gramos. También podemos apreciar en estas imágenes que a partir de la semana 17 hasta la 20, en adelante, podemos apreciar lo que es el lanugo y las cejas y las pestañas. En estas semanas empieza la aparición de las cejas, las pestañas, que se van a acumular en una sustancia blanquecina llamada vernis caseosa. De las semanas 20 en adelante podemos ver que se empieza a engordar el feto. No es que engorde, simplemente que empieza la acumulación de depósitos de la grasa parda subcutánea, que sirve como una fuente calórica del feto. En la semana 20 empieza lo que es la hematopoiesis y también la producción de melanina por los melanocitos. En cuanto a los genitales, en los fetos del sexo masculino empieza lo que es el descenso de los testículos hacia su ubicación definitiva. Y los del sexo femenino aparecen más folículos primordiales, se forma el útero y comienza la que es la canalización de la vagina. De las semanas 21 a 25 es un periodo donde el feto alcanza la viabilidad fetal, que es la capacidad del feto para sobrevivir fuera del útero, en caso de que hubiera alguna interrupción del embarazo, ya sea espontáneo o inducido. En esta etapa también el feto empieza a aumentar de tamaño hasta que en la semana 24 tiene un peso aproximadamente de 800 gramos. Estas semanas son importantes, ya que empieza lo que es la producción del factor surfactante por la aparición de los neumocitos tipo 2. Y como podemos observar en la imagen, aparte de que ya ha ganado peso el feto y ha crecido, también empieza a crecer lo que son las uñas hasta alcanzar el borde del dedo. De la semana 26 a la semana 30, el feto alcanza un peso de 1700 gramos en la semana 30, y a partir de la 28 semana el feto es capaz de abrir y cerrar los ojos. La hematopoiesis en el hígado y en el vaso comienza a decrecer y empieza lo que es la producción de la hematopoiesis en la médula ósea, aunque no en su totalidad, como que empieza todavía de manera lenta. El riñón fetal empieza a producir una gran cantidad de orina que es vertida a la cavidad amniótica y va a formar una parte importante de lo que es el líquido amniótico. En las imágenes podemos observar el aumento de volumen de los fetos. Esto se debe más que nada a los depósitos de grasa acumulada, y también podemos observar la abundancia de pelo en los fetos. De la semana 31 a 38. El feto alcanza un peso mayor en un 40% aproximadamente y llega a pesar en promedio 3000 gramos. Y la coloración de la piel se hace un poco más rosada y tiene un aumento de grasa casi de 14 gramos por día. En los fetos masculinos los testículos deben de haber descendido hacia el escroto en las últimas semanas. Y es importante conocer esas características morfológicas fetales porque de ellas dependerá el pronóstico de que un feto nacido antes del término sobreviva o no. Para calcular la fecha probable de nacimiento se utiliza una regla muy útil que se le llama regla de Navier. Esta más que nada es basándose en la fecha de última regla. Bueno, hay dos maneras de calcular la fecha probable de nacimiento. Se cuentan 266 días más menos 7 días después de la fertilización, en caso de que se contara exactamente con este dato. Mas sin embargo, en las pacientes pues no es muy factible utilizar eso. Entonces se utiliza la otra medida, que es de 280 días
más o menos 7 días después de la fecha de última regla, ya que la mayoría de las pacientes pues recuerdan su última regla. Bueno, esta ecuación simplemente se utiliza cuando la paciente es regular, ya que es más fácil tener más o menos una fecha en la que va a ser el nacimiento. Bueno, la regla de Naegeli dice que de la fecha de última regla se le restan 3 meses y se le suma 1 año y 7 días. Y más o menos nos da el tiempo para ir calculando lo que es el nacimiento. Bueno, a continuación hablaremos de lo que son los anexos embrionarios. Como bien sabemos, durante el periodo natal, el hijo y la madre, el feto más que nada y la madre van a estar en una íntima relación. Esto se debe de establecer su importancia. ¿Por qué? Porque como sabemos, el feto va a necesitar los nutrientes y los diversos aportes que la madre va a dar, y para ello necesita de estructuras que van a funcionar como intermediarios o interfase para este proceso. Entonces estas estructuras van a ser los anexos embrionarios. Como distintos anexos embrionarios vamos a tener lo que es el amnios, el saco vitelino, lo que es también el alantoides, el corión, las vellosidades coriónicas y también lo que es el cordón umbilical y la placenta. Algunas de estas estructuras van a pasar a formar parte en sí de lo que es el embrión, y muchas otras, como en su mayoría, van a ser degradadas. También vamos a encontrar que algunas partes de estas estructuras van a ser de la madre, van a provenir de la madre y no exclusivamente como otras del embrión. Bueno, ahora prosigamos. En primer lugar vamos a tener al amnios. Aquí hay que recordar que y hacer una recapitulación rápidamente, que desde el momento de la fecundación va a empezar a haber una diferenciación de células. Como bien recordamos, esta diferenciación de células va a llegar a un número cuando llega al número de 16 a 32 de células, estas células llamadas blastómeros. Cuando lleguen a este número va a formar lo que es la mórula. Esta mórula, como bien recordamos, se va a compactar y va a reorganizarse, formando de esta manera lo que tenemos aquí, que es el blastocito o blastocito. El blastocito, como bien sabemos, va a estar formado por lo que es el embrioblasto, y que más que nada es la reorganización de las células que teníamos en un polo del embrión, y también otras células, el resto de las células se van a aplanar y van a formar lo que es el trofoblasto, como bien sabemos, que lo tenemos acá. De esta forma va a quedar una cavidad que se llama que va a tener el nombre, como bien sabemos, de blastocele. Bueno, posteriormente vamos a encontrar que lo que es el embrioblasto se va a reorganizar de manera que quede de esta forma, como el disco bilaminar. Como bien sabemos, la reorganización del embrioblasto que se encontraba previamente aquí a lo que es el disco bilaminar va a formar dos porciones del disco bilaminar, que es el epiblasto, que lo tenemos en esta porción, y lo que es el hipoblasto, que lo tenemos acá. Ahora, como bien sabemos, de esta reorganización va a surgir dos cavidades: el blastocele, que ya lo teníamos, y donde se encontraba antes el embrioblasto va a ser la cavidad amniótica primitiva. Ok, a partir de aquí hay que recordar que de lo que es el epiblasto van a empezar a surgir células, a migrar y van a tapizar toda la cara interna de lo que son los trofoblastos. Recordemos que esta es una imagen bidimensional, pero sabemos que el blastocito tiene una forma tridimensional de una esfera, ¿no? Entonces todo esto va a estar cubierto por caras internas de lo que es el trofoblasto, y del disco bilaminar, de la porción del epiblasto, van a surgir células que van a tapizar toda la cara interna del trofoblasto, de manera que quede de la siguiente forma. Aquí lo podemos ver. Estas células son los amnioblastos, y estos amnioblastos
van a tapizar, como bien mencionábamos, todo lo que es la cara interna del trofoblasto, creando de esta forma la cavidad amniótica como tal, y la membrana que se crea de todo este conjunto de células que tapizaron las caras internas del trofoblasto van a ser el amnios. Hasta aquí hemos tenido lo que es la formación del amnios y de la cavidad amniótica. Ahora bien, hay que recordar que en la cavidad amniótica, durante todo el periodo natal, va a haber un líquido llamado líquido amniótico. A continuación veremos lo que es el líquido amniótico. El líquido amniótico va a tener tres momentos diferentes, y de los cuales va a tener diferentes lugares de los cuales se va a producir. El primer momento es al inicio de la gestación, y en este se va a producir de lo que es la cavidad amniótica y de lo que es los tejidos maternos, que si recordamos aquí ya tenemos lo que es el blastocito implantado en lo que es el útero, y aquí podemos ver cómo este es lo que es el tejido de las madres. Van a pasar a lo que es la cavidad amniótica para formar líquido amniótico. Este líquido amniótico se va a formar, como mencionamos, en la cavidad amniótica, y de los tejidos maternos, para que pase la cavidad amniótica, tendrá que pasar lo que es la membrana amniocoriónica, que esta se forma más que nada por el amnios y la unión de lo que es el amnios con el corión. De esta forma se va a crear lo que es la membrana amniocoriónica, y el líquido amniótico va a atravesar lo que es esta membrana para llegar a lo que es la cavidad amniótica. Bueno, como segundo momento vamos a tener lo que es la primera mitad de la gestación. Ok, en esta primera mitad vamos a encontrar que el feto, que aún todavía no ha queratinizado su piel, se va a producir mayormente en lo que es el líquido tisular que este feto secrete. De manera que el líquido amniótico va a tener un aporte directamente de lo que es el feto, y también por lo que es el epitelio broncopulmonar, que en ese momento está en desarrollo, va a haber un aporte de líquido amniótico para que éste pueda ocupar lo que es la cavidad amniótica. Ahora, hay que, como tercer punto y tercer momento en el cual va a haber producción de líquido amniótico, va a ser en la segunda mitad de la gestación. Bien, aquí, en este momento, la producción va a ser más que nada por lo que, como nuestro feto ya va a estar con una piel queratinizada, ahora va a haber una aportación de líquido amniótico de parte de la orina fetal y también de lo que son los vasos maternos. De esta forma tendríamos lo que es los tres momentos en los cuales va a haber producción de líquido amniótico y de las distintas fuentes en las cuales se va a producir. En cuanto a la cantidad, vamos a tener que en la semana 10 va a haber un aporte total de 10 mililitros. En la semana 20 va a haber un total de aporte total de 35 mililitros. Y finalmente en la semana 38 va a haber un aporte de 500 a 1000 mililitros de líquido amniótico. Con respecto a la absorción y la producción, que tiene que haber un equilibrio en este, veremos que está dado por, como bien explicábamos previamente, teníamos que lo que es la membrana amniocoriónica van a atravesar lo que es el líquido amniótico de los tejidos maternos a la cavidad amniótica por medio de esta. También teníamos que el feto iba a dar un aporte, también mencionábamos, tanto en la primera mitad de parte de lo que es la secreción del líquido tisular, que como su piel aún no está queratinizada, y en la segunda mitad, que vamos a ver que como su piel ya está queratinizada, vamos a tener un aporte de su orina fetal. De modo que tanto los que aportan también van a ser los medios en los cuales van a ser reabsorbidos. En primer lugar, tenemos que el líquido amniótico va a ser reabsorbido a los tejidos maternos pasando de nuevo por la membrana amniocoriónica, y de la cavidad amniótica a la membrana atravesando la membrana amniocoriónica a lo que es los tejidos maternos. Va a haber una reabsorción. También vamos a tener por parte del feto una reabsorción, de modo que va a deglutir lo que es el líquido amniótico, y también por medio de lo que es el epitelio broncopulmonar, que al momento de que empiece el feto va a tener este modo de reabsorción por medio de su epitelio broncopulmonar. Bueno,
Para quedar un poco más en claro las funciones del líquido amniótico, aquí las hemos marcado. Y en primer lugar vamos a tener que el líquido amniótico va a permitir el crecimiento simétrico impidiendo la compresión del feto. Si podemos regresar a la diapositiva anterior, podemos ver que toda la cavidad amniótica va a contener, como bien mencionamos, a lo que es el feto. Pero para que el feto no tenga problemas en su crecimiento, el líquido amniótico va a desarrollar este papel muy importante, ya que como tenemos el feto suspendido en lo que es el líquido amniótico, va a evitar, y como lo demostramos en este punto, que el amnios se fije al feto, de modo que esto va a permitir que el feto pueda tener un crecimiento normal y simétrico. También vamos a tener que va a actuar como una barrera protectora contra infecciones y va a permitir el desarrollo normal de los pulmones. También va a permitir la temperatura fetal, va a participar en la regulación de la homeostasis y va a actuar como una cuña hidrostática ayudando a dilatar el cuello del útero. Esto sería lo que es la cavidad amniótica y el líquido amniótico que está contenido en la cavidad amniótica, como hemos explicado. Ahora, otro anexo embrionario que tendremos presente es el saco vitelino. Aquí lo podemos ver. Y recordemos que a partir del momento en el que se forma el disco bilaminar, va a haber un proceso muy parecido al que hemos explicado anteriormente en la formación del amnios, pero ahora será en lo que es el epiblasto, tendrá el papel principal en esta formación. Como podemos ver, una vez que tenemos el disco bilaminar, células van a empezar a migrar, de modo que van a tapizar todo lo que es las caras internas del trofoblasto en lo que es la cavidad del blastocele. Recordemos que aquí teníamos el blastocele, pero al momento de que estas células tapicen todo lo que es las caras internas del trofoblasto, van a formar una nueva cavidad. Esta cavidad va a ser el saco vitelino primitivo o primario. Tenemos que esta membrana que se va a formar va a ser el endodermo extraembrionario. De esta forma tendríamos lo que es esta nueva cavidad llamado saco vitelino por migración de células del epiblasto, que lo tenemos aquí de un color amarillo, y ha tapizado todo lo que es la cara interna del trofoblasto, formando el endodermo extraembrionario. Ahora bien, prosigamos. Tenemos que antes, en la diapositiva anterior, veíamos que el trofoblasto estaba unido a lo que es el amnios y al endodermo extraembrionario. Pero, ¿qué va a suceder aquí? Y si bien recordamos, células van a migrar de lo que es el endodermo extraembrionario entre lo que es el saco vitelino y el amnios a lo que es el trofoblasto. Como podemos ver aquí marcado de rojo, son estas células que surgen del endodermo extraembrionario, formando de esta manera lo que es el mesodermo extraembrionario. Si bien recordamos, posteriormente tendremos que en el endodermo extraembrionario van a empezar a aparecer espacios celómicos y posteriormente estos espacios celómicos van a dar lugar a lo que es el celoma extraembrionario. Aquí hay que recalcar algo muy importante. Como estos espacios celómicos que convergieron y dieron lugar al celoma extraembrionario, va a dar origen también a lo que es el mesodermo somático extraembrionario, que lo tenemos cubriendo todas las caras internas de lo que es el trofoblasto, y el mesodermo explácnico extraembrionario, que lo encontramos cubriendo lo que es el amnios y el endodermo extraembrionario. Y dentro de ellos, como sabemos, tenemos la cavidad amniótica y el saco vitelino. Ahora bien, lo que es el amnios y el endodermo extraembrionario van a continuar unidos por el pedículo de fijación, si bien recordamos. Bueno, este espacio que se ha formado, como sabemos, se llamará celoma extraembrionario. Lo más relevante e importante, y no debemos olvidar nunca, es esta formación de estas membranas y que el amnios y el saco vitelino van a continuar unidos por el tallo de conexión. Ahora, nos concentremos en esta sección, que es membrana, o más que nada es mesodermo extraembrionario explácnico, que lo tenemos aquí,
y lo que es el endodermo extraembrionario. Ok, vamos a hacer un acercamiento a esta zona para recordar que aquí va a ocurrir el primer lugar, va a ser el primer lugar donde va a ocurrir la primera formación de vasos sanguíneos. Bueno, aquí podemos ver lo que es el mesodermo extraembrionario explácnico, que lo tenemos de rojo, y lo que es el endodermo extraembrionario, que es la membrana que cubre y formó al saco vitelino. Ok. Del mesodermo extraembrionario esplácnico van a surgir unas células llamadas, como bien recordamos, hemoangioblastos. Estos hemoangioblastos van a crear islotes sanguíneos, que lo tenemos aquí. Son todo este espacio que se ha creado. Ahora bien, los hemoangioblastos van a dar lugar a lo que es el epitelio, de lo que va a ser el futuro vaso sanguíneo, y también van a diferenciarse en lo que son células sanguíneas. De esta manera, tendríamos el primer lugar de formación de vasos sanguíneos, la primera porción en la cual se va a formar estos vasos sanguíneos, y por ende va a ser nuestra primera área hematopoyética. Posteriormente, como sabemos, estas células van a migrar a lo que es el hígado, y el hígado va a ser entonces el formador, el primer órgano hematopoyético. Bueno, continuando. Otra cosa que hay que recalcar, y como bien mencionábamos al principio, que algunos anexos van a tener un importante aporte a lo que es el embrión, van a formar estructuras de este como tal. Un ejemplo, y aquí lo podemos ver, es del saco vitelino. Cuando ocurre, si recordamos, cuando ocurre el plegamiento de lo que es el embrión, de una manera que se pliegue cefalocaudalmente y lateralmente, como lo veremos en las imágenes, el saco vitelino va a empezar a presentar una serie de cambios. Esta serie de cambios, como los veremos a continuación, van a fomentar la formación de lo que posteriormente será el intestino primitivo, como lo veremos a continuación. Ahora, fíjense en la imagen. Aquí tenemos lo que es el saco vitelino, de una manera, de un corte, lo que es sagital, y lo que nos divide, recordemos, lo que es una porción izquierda y derecha, y un corte transversal que lo tenemos aquí, que pasa así, de esta forma, de modo que nos deja una porción anterior y posterior. Bueno, tenemos lo que es el saco vitelino visto desde un corte sagital, de manera que lo podamos ver de manera lateral, y tenemos aquí lo que es el plegamiento cefalocaudal. De esta forma va a empezar a plegarse. Y también tenemos el plegamiento lateral, que como bien podemos ver en la imagen, que es un corte transversal, de modo que este es un plegamiento lateral, iría así de igual forma, y nos irá formando, como iremos viendo, lo que va a ser el intestino primitivo. Aquí podemos seguir viendo lo que continúa el plegamiento. Y aquí hay que prestar mucha atención, que lo que es el techo del saco vitelino va a irse introduciendo en lo que es el embrión. Aquí vamos a tener lo que va a ser nuestro intestino primitivo. Como podemos ver en esta imagen, de un corte transversal, tenemos que mientras se ocurre el plegamiento cefalocaudal, también va a ocurrir el plegamiento lateral y va a ir cerrando lo que es el tubo o el intestino primitivo, más que nada. Hay que recordar que seguimos teniendo lo que es el saco vitelino en esta sección. Ahora, el saco vitelino va a continuar unido a lo que es el intestino primitivo por el tallo vitelino. Ahora hay que recordar que una vez que se forme el intestino primitivo, que recordemos que tiene una porción anterior, una porción media y una porción posterior, el saco vitelino va a continuar unido a lo que es su porción medio o media. Pero posteriormente, este va a ser degradado, de modo que como continúa el desarrollo y el plegamiento, este tallo que teníamos aquí, que era el único medio por el cual se conectaba lo que es el saco vitelino con el intestino medio,
el saco vitelino va a degenerar, va a degradarse y solamente tendríamos lo que es la porción intraembrionaria del saco vitelino que ahora forma lo que es el intestino primitivo. Bien. Ahora, de este modo tendríamos que las funciones del saco vitelino van a ser contribuir a la difusión de nutrientes. Como vimos ya previamente, va a ser la formación de las células hematopoyéticas, que como decimos van a diferenciarse en las primeras células de sangre. Y recordemos que después, posteriormente, estas células van a migrar a lo que es el hígado y el hígado se va a convertir en el órgano hematopoyético. También va a contribuir a la formación del intestino, como hemos visto hace unos momentos, que durante el plegamiento del saco vitelino va a formar lo que es el intestino primitivo. Bien, continuando, el siguiente anexo embrionario va a ser el alantoides. Bueno, el alantoides va a surgir como una evaginación de lo que es el saco vitelino, y lo podemos ver en esta porción, si prestan atención, es una evaginación caudal de lo que es el saco vitelino, y aquí lo tenemos. Bien, este alantoides, a medida que ocurre el plegamiento, va a irse introduciendo en lo que es el películo de fijación y va a también formar parte de lo que es como una evaginación de la porción posterior del intestino primitivo. Si lo podemos ver con la apreciación aquí, tenemos la alantoides, el intestino posterior, y ocurre se muestra como una evaginación del intestino posterior sumergido en lo que es el pedículo de fijación. Bueno, ahora aquí podemos verlo de una mejor forma. La alantoides, aquí tendríamos lo que es el intestino primitivo, el saco vitelino, que aún aquí podemos verlo unido con el tallo vitelino a lo que es el intestino primitivo, y el pedículo de fijación. Y aquí tenemos al alantoides. Ahora bien, hay que recalcar algo muy importante aquí. El alantoides, las funciones del alantoides van a ser las siguientes. Va a contribuir en el desarrollo de la vejiga y el uraco, ya que a partir del segundo mes, el alantoides va a degenerar en su porción extraembrionaria y en su porción intraembrionaria va a unir lo que es la vejiga con el cordón umbilical. Y también esto es lo más importante del alantoides en el periodo, lo que es el periodo, hablando del periodo fetal, que va a dar origen a los vasos umbilicales. Hay que tener muy en cuenta esto como mayor importancia del alantoides durante el periodo fetal. Bueno, continuando con los anexos embrionarios. El siguiente es vamos a tener que es el corión. Lo tenemos acá en esta imagen. Y aquí hay que recordar el momento de la implantación. Recordemos que lo que es la blastulación y la implantación van a ocurrir en el mismo momento, de manera simultánea. De modo que aquí tenemos ya lo que es la formación, ya se ha formado el disco bilaminar, ya tenemos el blastocito con su disco bilaminar, y al momento, si recordamos, al momento que ingresa lo que es el endometrio del útero, el trofoblasto se va a diferenciar en dos porciones, que es el sincitio trofoblasto y el sitiotrofoblasto. Bien, aquí el sitiotrofoblasto nos lo muestran de este color, que es un color claro, carne, y sin sitiotrofoblasto nos lo muestran de un color morado. Aquí podemos ver la importancia del sitiotrofoblasto, ya que va a ir invadiendo lo que es el endometrio, de modo que puede implantarse en él. Aquí lo tenemos implantándose en lo que es el endometrio, la formación de los espacios lacunares. Aquí seguimos viendo, y aquí hay que recordar, como bien mencionábamos al principio de esta sección, que el corión se va a formar más que nada por una membrana, va a ser una membrana más que nada que va a cubrir al saco coriónico, que lo veremos más adelante cómo se forma. Pero aquí es muy importante recalcar que, como mencionábamos, lo que es la blastulación y la implantación va a ocurrir simultáneamente. Entonces podemos ver que aquí ya se ha formado lo que es el mesodermo extraembrionario
que si recordamos y como lo vimos en el saco vitelino, va a surgir de lo que son células del endodermo extraembrionario. Bien, aquí ya tenemos el blastocito implantándose y aquí ya lo tenemos de una manera ya más clara, que lo podemos ver ya implantado en lo que es el endometrio. Podemos ver que aquí ya se ha creado el celoma extraembrionario. ¿Lo vemos bien? Y recordamos aquí es el mesodermo esplácnico, el mesodermo extraembrionario esplácnico, el mesodermo extraembrionario somático, el celoma extraembrionario, el sitio trofoblasto y el sinsitio trofoblasto. Bien, tenemos que recordar que aquí tenemos al amnios y al endodermo extraembrionario que contienen la cavidad amniótica y el saco vitelino, de modo que todo esto en conjunto, como veremos a continuación, aquí va a formar lo que es la cavidad coriónica. La cavidad coriónica entonces va a contener lo que es el amnios, el saco vitelino y el pedículo de fijación y obviamente el embrión. Entonces, el corión va a pasar a ser lo que es la membrana que va a cubrir al saco o la cavidad coriónica, que sería entonces este que tenemos de morado. Y si bien recordamos, este va a estar formado más, sobre todo, por lo que es el sitio trofoblasto y el sitio trofoblasto. De esta manera, tendremos que el saco coriónico va a estar compuesto por lo que es amnios, saco vitelino, pedículo de fijación y va a ser este espacio. Va a tener comprendido todo esto. Ese sería el saco coriónico. Y ahora lo que nos concierne en esta sección es el corión, que el corión va a ser esta membrana formada, más que nada, primeramente va a ser esta membrana que va a cubrir lo que es el saco coriónico o cavidad coriónica, y va a estar formada más que nada por lo que es, y lo vemos en la diapositiva anterior, sinsitio trofoblasto, sitio trofoblasto, y aquí tenemos lo que es la placa coriónica. Y así se formaría el corión. Ahora bien, el siguiente anexo embrionario serán las vellosidades coriónicas, que más que nada son acumulaciones de sitio trofoblasto, que veremos a continuación. Como podemos ver en esta imagen, tenemos lo que es de morado, como ya vimos, el sinsitio trofoblasto, y aquí lo que tenemos como de un color café es el sitio trofoblasto. Bien, lo que son las vellosidades coriónicas se van a formar por acumulaciones de células del sitio trofoblasto, como podemos ver aquí, como estas montañitas que logramos ver aquí, ¿no? Estas son las vellosidades coriónicas. Ahora, si hacemos un corte transversal acá, a esta parte, podremos ver la siguiente imagen, la que tenemos acá. Y podemos ver que más que nada la vellosidad en este momento va a tener el nombre de vellosidad primaria, va a estar formada por sinsitio trofoblasto y sitio trofoblasto. Sencillamente, simplemente solo eso tendría formado lo que es la vellosidad primaria. Prosiguiendo, tendremos lo que es la vellosidad secundaria. Y aquí podemos verlo como las vellosidades primarias va a tener ahora un centro mesenquimatoso, que aquí lo podemos ver. Y si hacemos un corte transversal a esta sección, cortamos acá, tendremos esto. Y por ende, la vellosidad secundaria ahora va a tener un centro mesenquimatoso, como lo podemos ver acá, y estará formado de esta manera por sinsitio trofoblasto, sitio trofoblasto y mesénquima. Bueno, continuando, tendremos ahora lo que es la vellosidad terciaria. Esta vellosidad terciaria va a formarse de la vellosidad secundaria, porque van a aparecer los vasos células sanguíneas que van a formar los vasos sanguíneos embrionarios, y aquí los podemos ver. De modo que la única diferencia entre la vellosidad secundaria y la vellosidad terciaria sería la presencia de las células sanguíneas para formar los vasos sanguíneos, y de esta forma la vellosidad terciaria estaría conformada por sinsitio trofoblasto, sitio trofoblasto
centro mesenquimatoso y las células sanguíneas. De esta forma tendremos, y más adelante se explicará, que en lo que es, más que nada, antes de proseguir, más que nada tenemos que ver esta parte, que el corión ya va a estar cubierto en su totalidad por lo que son las vellosidades terciarias. Pero, como les comentaba a continuación, posteriormente lo que es las vellosidades coriónicas que están en la porción de la decidua capsular, que más adelante se va a hablar a detalle de las deciduas, pero aquí tenemos que enfocarnos en lo que es el corión. De la quinta a la octava semana, las vellosidades coriónicas terciarias que cubrían toda esta porción van a degenerar debido a que ya no van a tener un aporte sanguíneo y van a formar lo que es el corión liso, que aquí lo podemos ver a mayor detalle. Si se percata, no hay ya no hay número de vellosidades terciarias, a diferencia de lo que ocurre en la porción que está en contacto con la decidua basal. Como les digo, las deciduas se hablará más a detalle en la siguiente porción. Pero tenemos que aquí, a diferencia de lo que ocurre en la porción que contacta con la decidua capsular, vamos a tener que el corión va a presentar vellosidades coriónicas muy prominentes. Y estas vellosidades coriónicas van a conformar lo que es el corión velloso o frondoso. De esta forma, tendríamos dos porciones del corión. Una dada por falta de vellosidades terciarias, que como vimos se degeneran por falta de circulación, y otra por la porción que está dada cerca de la decidua basal, que esta, a diferencia del otro, sí va a aumentar de tamaño las vellosidades, formando lo que es el corión velloso. El corión está ya ahora formado por dos porciones, diferenciado por dos porciones, que es el corión velloso y el corión liso. La placenta es el órgano que actúa como intermediario entre la madre y el embrión o feto mientras dura la gestación. Sus funciones son el transporte de gases, de nutrientes, de productos de excreción, así como la síntesis y secreción de hormonas. También ayuda a regular el metabolismo materno propio del embarazo. La placenta es el órgano encargado de realizar el intercambio principal entre la sangre materna y la del embrión. La placenta tiene forma de disco y al finalizar el embarazo va a medir 20 centímetros de diámetro por unos 3 centímetros de grosor y va a tener un peso aproximado de 500 y 600 gramos. Morfológicamente, la placenta tiene una cara materna y una cara fetal. La cara materna de la placenta es la que va a estar en contacto con el útero y su superficie va a ser irregular debido a que contiene unas elevaciones que denominamos cotiledones. Esos cotiledones van a estar cubiertas por una capa delgada de decidua basal y va a estar separado por unos surcos que vamos a denominar tabiques deciduales. Ahora, la cara fetal de la placenta es la que va a estar hacia el lado del feto. Se va a caracterizar porque su superficie va a ser lisa. Va a estar cubierto también por el amnios y se van a poder visualizar en los vasos coriónicos que van a converger hacia el cordón umbilical. En esta cara también es importante saber que se inserta el cordón umbilical. Desde el punto de vista de su desarrollo, la placenta es un órgano que está formado por dos tejidos, el tejido materno y el tejido embrionario. Por lo tanto, la placenta tiene dos componentes, un componente materno y un componente fetal. El componente materno de la placenta se va a desarrollar a partir de la decidua, específicamente de la decidua basal, mientras que el componente fetal de la placenta se va a desarrollar a partir del corión, específicamente del corión frondoso o también llamado corión velloso. La decidua corresponde a la capa funcional del endometrio durante el embarazo y que ésta se va a desprender del útero al final del nacimiento. El endometrio se transforma en decidua poco tiempo después de la implantación y esto sucede porque las células del estroma del endometrio
van a aumentar de tamaño debido a que van a acumular glucógeno y lípidos. Así, la reacción decidual se va a extender por todo el endometrio y se va a formar la decidua. La decidua tiene 3 componentes. La primera es la decidua basal, que es la que está en relación con el útero y queda en contacto con el corión frondoso para así formar parte de la placenta. La segunda es la decidua capsular. Esta va a cubrir al embrión y queda en contacto con el corión liso, y entre ambos van a formar el saco coriónico. Y por último, la decidua parietal. Esta no va a estar en contacto con el embrión. La placenta se desarrolla a partir del corión frondoso y de la decidua basal y tiene varias estructuras. Una de ellas es la placa citotrofoblástica, los tabiques placentarios, la placa coriónica y las vellosidades coriónicas, que a continuación voy a describir cada una de ellas. La placa citotrofoblástica es una capa de células del citotrofoblasto que está en contacto con la decidua basal y que se va a formar porque el citotrofoblasto va a penetrar la capa del sincitotrofoblasto, que inicialmente va a estar unido con la decidua basal, y así el citotrofoblasto va a estar en contacto con la decidua basal. Los tabiques placentarios van a surgir de la decidua basal y se van a proyectar hacia el interior de la placenta. Van a dividir la placenta en cotiledones y cada cotiledón va a contener de 2 a 3 vellosidades. La placa coriónica constituye la superficie fetal de la placenta y está formada por el mesénquima originado del mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Por la placa coriónica van a transcurrir los vasos coriónicos, que van a conectar los vasos umbilicales con lo de las vellosidades coriónicas. A la placa coriónica se une el cordón umbilical. Las vellosidades coriónicas están formadas por el sincitotrofoblasto que reviste al citotrofoblasto. En su interior hay tejido conectivo. Este tejido conectivo va a derivar del mesodermo somático extraembrionario, y en el tejido conectivo se localizan los vasos fetales de las vellosidades y las células de Hofbauer, que hay que recordar que son macrófagos placentarios que se van a originar en el embrión y que lo van a proteger de las infecciones maternas. También hay 2 tipos de vellosidades: las vellosidades de anclaje, que se van a fijar a la decidua basal, y las vellosidades flotantes, que van a estar libres. Todas ellas van a derivar, se van a localizar en el interior de los espacios intervellosos, que a su vez están llenos de sangre materna. Los espacios intervellosos se van a originar en las redes lacunares que crecen y se fusionan. En la circulación placentaria contribuyen tanto a la circulación fetal para llevar sangre del feto a los capilares de las vellosidades coriónicas, como la circulación materna, para renovar la sangre de los espacios intervellosos. La gran cantidad de vellosidades coriónicas que están presentes en la placenta va a proporcionar una gran superficie en la que se intercambian los materiales entre la circulación fetal y la materna. Estas 2 circulaciones van a estar separadas por una membrana placentaria. La sangre desoxigenada sale del feto a través de las arterias umbilicales, que son 2, hacia la placenta. En la unión del cordón umbilical con la placenta, estas arterias se van a ramificar y nos van a dar las arterias coriónicas. Las arterias coriónicas se van a situar en la placa coriónica y se van a distribuir de manera radial por todas las vellosidades. Ya dentro de las vellosidades, las arterias coriónicas se van a volver a ramificar y nos van a dar una red capilar arteriovenosa que va a permitir que la sangre fetal llegue muy de cerca a la sangre materna y se haga un gran intercambio de materiales. Una vez realizado este intercambio, en el plexo capilar de las vellosidades, los capilares venosos van a confluir y van a formar unas venas coriónicas que se van a dirigir hacia el cordón umbilical, donde ahí en el cordón umbilical se van a converger y van a formar una única vena umbilical que va a transportar sangre ricamente oxigenada hacia el embrión o feto. La sangre materna entra al espacio intervelloso a través de las arterias endometriales espiraladas, que son de 80 a 100 aproximadamente, que se van a localizar en la decidua basal.
La sangre materna atraviesa la placa citotrofoblástica por pequeñas hendiduras y entra en el espacio intervelloso. El flujo de estas arterias es pulsátil. A medida que desciende la presión de inyección de la sangre en los espacios, el torrente sanguíneo va a fluir muy lentamente alrededor de las vellosidades. Esto va a permitir el intercambio de gases y productos metabólicos con la sangre fetal a través de la membrana placentaria. Finalmente, la sangre va a regresar a través de las venas endometriales y a la circulación materna. La membrana placentaria es un conjunto de tejidos que separa la sangre materna de la sangre fetal. Antes de la semana 20 está formado por un citotrofoblasto, un sincitiотрofoblasto, tejido conjuntivo de las vellosidades coriónicas y el endotelio de los capilares fetales. Dentro del tejido conjuntivo de las vellosidades coriónicas encontramos lo que son las células de Hofbauer. Estas células tienen y ayudan a la prevención de transmisión de patógenos de la sangre materna a la sangre fetal. Después de la semana 20, se registran cambios importantes en la membrana placentaria, ya que desaparece lo que es el citotrofoblasto y algunas zonas amplias de las vellosidades, quedando así solo la capa del sincitiотрofoblasto y endotelio de los capilares fetales. Este adelgazamiento de la membrana permite que el contacto entre la sangre materna y la sangre fetal sea un poco más cerca y aumenta lo que es el transporte y el intercambio de nutrientes, gases, drogas o agentes infecciosos. Las principales funciones de la placenta es el intercambio o transporte de sustancias entre la sangre materna y la sangre fetal y la síntesis de hormonas. El transporte placentario se puede llevar a cabo por difusión simple, difusión facilitada, transporte pasivo y transporte activo. Lo que se transporta a través de la membrana placentaria son gases, nutrientes, electrolitos, hormonas, anticuerpos, productos de desecho, fármacos y drogas y sustancias y agentes tóxicos. Los principales gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono, nutrientes, agua, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y vitaminas. Electrolitos, sodio, potasio y cloro. Hormonas tiroideas, esteroideas, proteicas y la insulina. Y anticuerpos, la inmunoglobulina G, que esta es la única que se transporta al feto para prevenir enfermedades. Durante el transcurso de la segunda semana de desarrollo se determina el lugar de implantación de la placenta. En la mayoría de las gestaciones se implanta en la capa funcional del endometrio en la mitad superior de lo que es el cuerpo lúteo. Esta situación permite que el feto crezca ampliamente y no interviene en la salida del feto a la hora del parto. El cordón umbilical es una estructura tubular alargada que une al feto con la placenta. Se desarrolla a partir del pedículo de fijación, donde encontramos el alantoides y el tallo vitelino. Al quedar estas encerradas y atrapadas por el amnios durante el periodo de plegamiento en la cuarta semana, el pedículo de fijación sufre un alargamiento y estrechamiento, formando así el cordón umbilical. Dentro del cordón umbilical encontramos vasos sanguíneos, dos arterias umbilicales que transportan la sangre del feto hacia la placenta, y una vena umbilical que transporta la sangre de la placenta al feto. Estos vasos sanguíneos están rodeados por un tejido conectivo laxo llamado células de Ward. Al término de la gestación, el cordón umbilical llega a medir de 30 a 80 centímetros de largo y 1 a 2 centímetros de diámetro. Universidad Autónoma de Chiapas.